esto. Hoy nos vamos a retornar con el tema de los ángeles para tratar de terminar en esta Ajá. tercera parte lo que teníamos pendiente de ubicar. Habíamos quedado en la página siguiente, pero para refrescar, estamos hablando de los querubines que se ubican debajo de Dios, debajo de la gloria de Dios. Entonces, habíamos leído en el Salmo 81 que entronado estás por encima de los querubines. Dios está por encima de los querubines, Dios está encima de todo. Y Ujú. debajo de los de Dios, del quechiná de Dios, como nos lo habíamos visto en el, Shekinah. ajá, ahí está el Chequiná, es que es la manifestación gloriosa, y lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, porque me tomé el tiempo de sacarles sobre el propiciatorio, los querubines que estaban sobre ese propiciatorio, qué significan, por qué las alas, etcétera, etcétera, lo que hizo en el templo David. Yo siempre había creído que David, eh, además de la comunión que tenía con Dios, debió haber ido al cielo. Y ahora que vamos a ver lo que los planos que Dios le dio a David, que se los dio luego a Salomón, definitivamente ese dichoso de David tuvo que haber ido al cielo. Sí, tiene que Y tener una vamos, visión muy, muy grande. y vamos a ver en la Biblia sobre eso. Entonces aquí el 81 dice sobre eso, que están sobre encima, Dios está entronado sobre ellos. Salmo 99:1 reafirma, ¿verdad? Que el Señor Rey está sentado en su trono entre los querubines, ¿verdad? Entonces ellos se ubican cerca de Dios, por debajo de Dios, alrededor de Dios. Y como vimos con los serafines, son los seres angelicales más cercanos a Dios, ¿verdad? No hay otros, ¿verdad? Los demás ángeles están en otras funciones. En el Salmo 104, que se dividía en la página 22 y ahora vamos para la 23, dice que todo lo que soy alabe al Señor, está hablando David. Oh Sí. Señor, mi Dios, eres grandioso. Imagínense, si él estuvo en el cielo y vio todo lo que tenía Dios, ahora venir y conocer la tierra como la conoció él, me imagino que ya después de uno de haberse abierto los ojos de esa forma, ya lo ve todo sin significancia, se va a hacer insignificante, porque ya usted vio la grandeza de Dios, y al ver su poderío y cómo los ángeles se movían, no sé, yo voy a soñar un poquito, salir de la tierra hasta el cielo donde está Dios, Así, no fue con los ojos cerrados, tiene que haber visto claro. por la ventana el maravilloso mundo del universo, ¿verdad? Y los planetas, y tiene que haberse dado cuenta de estrellas y de cometas y de hoyos negros y de galaxias. Estoy suponiendo que fuera en un viaje, con los ojos abiertos, ¿verdad? Y ya uno al ver todo eso, tiene que maravillarse, no sé, yo lo haría, yo estaría con la boca abierta, ¿verdad? Y le digo, no puedo llevar la cámara yo, estaré sacando fotos, ¿verdad? O Sí, poner en video el sabe. celular, ¿verdad? Se ha envuelto en un manto de luz, recuerde que ellos eran luz, eran fuego, eran una torbellino de fuego, despliega las cortinas de estrellas de los cielos. Imagínese cómo metafóricamente, Ajá. poéticamente habla David de que Dios usa una cortina de los cielos con sus estrellas. Imagínese eso, ¿verdad? Entrar en lo profundo. Ajá. Coloca las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia, ¿verdad? Haces las nubes tu carro de guerra. De guerra. ¿Por qué? Porque habíamos visto que los ángeles, serafines y querubines, se representan como nubes. Entonces, cada vez que la Biblia habla de esto, muy probablemente al utilizar la palabra en español nubes, se están refiriendo a querube o a serfe del serafín, ¿verdad? Que estábamos viendo adelante. Cabalgas sobre las alas del viento. Las alas del Estuve viento. viendo a Germán Ponce, que dice que eh, esta nube le llaman alas de viento, Alas de ¿verdad? viento, sí. Yo, yo, yo pienso diferente a él. Yo pienso que el viento
¿verdad? El Espíritu de Dios es el aliento de Dios, pero este viento es un asunto natural. Probablemente se refiere a la velocidad con la que se mueven estos seres y él cabalga sobre ellos, porque vimos que los querubines son el medio de transporte del trono de Dios. Y ahora cuando veamos el propiciatorio y todo esto, nos vamos a dar cuenta de por qué es ese significado, ¿verdad? Los vientos son tus mensajeros. Sabemos que los mensajeros de Dios son los ángeles. Entonces, estos vientos, estos seres que se mueven volando, son los mensajeros, ¿verdad? Entonces ahí uno puede eh, unir, contextualizar todo. Además dice, las llamas de fuego. ¿Quiénes son llamas de fuego? Los querubines, porque son querubines. torbellinos de fuego que purifican y santifican todo, como cuando llegan ¿ustedes se acuerdan cuando vino el presidente? ¿Quién fue el que vino? Eh, Donald Trump a Costa Rica, fue. ¿O cuál fue el presidente gringo que vino? Que hubo una comitiva de, del servicio secreto trabajando en Costa Rica. Cerraron calles y prohibieron espacios y todo, porque eran los medios de comunicación entre Casa Presidencial y el hotel donde se estaba hospedando el presidente de los Estados Unidos, y venían y cerraban. Esa logística que hizo el servicio secreto es lo que representaría para mí los Ajá. querubines y los serafines, que vienen y preparan el terreno, cierran calles, limpian lugares, santifican todo, para que luego venga el Señor de Venga la señores y se gloria del pose Señor. sin ninguna contaminación, ¿verdad? ¿Verdad? En Segunda de Reyes 19:15 dice, este, en presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor, Dios de Israel, tú estás, ¿a dónde? Entronizado Actualizado. entre los poderosos Poderosos. querubines. Son poderosos. Claro. Ahora Muy vamos a ver poderosos, sí. que Satanás era querubín Sí, y fue imagínense. la obra de la perfección del cielo. Después de Jesús, fue ese querubín. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los reinos de los cielos y la tierra. Susi, ¿ya tienes audio? Buenos días, bienvenida. Primera de Crónicas 13:13. Dice David, hola, hola, intentas trasladar el arca, ¿verdad? Aquí, bueno, lo que nos están narrando aquí fue lo que aconteció en aquel tiempo, que el arca fue llevada a un lugar que no pertenecía, fue capturada y después la tuvieron que devolver. Luego David y todo Israel fueron a Bala o a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, Quería. para Ujú. traer de regreso el arca de Dios, que llevaba el nombre del Señor, quien está otra vez entronizado entre los querubines. Entonces, los que quieran decir que los querubines no existen y que no son importantes, está contradiciendo la Biblia en todo sentido, porque ellos, los querubines, tienen la potestad de guardar, resguardar, proteger, rodear la presencia de Dios. Qué dichoso, ¿verdad? Habíamos visto también que la nube, eso que ellos llaman nube, se veía sobre el monte Sinaí cuando Dios venía a hablar con Moisés. Y que para los que no eran hijos de Dios, sonaba la voz de Dios como un relámpago. Yo llegué a la conclusión junto con un predicador, no sé si fue Germán Ponce también, que dijo que, que para los que no son hijos de Dios, los que no están alineados con Dios, todos los acontecimientos a mediano y largo plazo que están por suceder, nosotros los hijos de Dios escucharemos Escucharemos. a Sí. Dios, escucharemos la voz de Dios, pero los que no estén alineados con esa comunión oirán ruidos como de un relámpago, como de un trueno, y quedarán desapercibidos, sin vigilar, sin darse cuenta que está aconteciendo, hasta que Ajá. sean manifestaciones reales. Yo creo que eso es lo que va a acontecer. ¿Por qué digo esto también? Porque cuando yo le hablo a alguien que no conoce de Dios, casi que toda mi conversación es locura para él o para ella.
Hay gente que va a decir, no, bueno, está muy bonito lo que dice Jorge, pero yo no creo eso. No concuerda con mi forma de pensar. Entonces, le entra por un oído, como decimos los tecos, y le Ujú. sale por el otro, ¿verdad? En Isaías 37:16, oh Señor, de los ejércitos celestiales, ya aquí nos está dando chispitas del saber. En el cielo hay ejércitos. Entonces, el Hay que diga ejércitos. que no hay organización en el cielo y que es un desorden, No. bueno, Dios es ordenado, Dios todo lo dice en orden, nunca se contradice, tiene mensajeros, están jerarquizados, organizados por ejércitos. Y entonces, todo lo que el hombre ha hecho en la tierra es copia de lo que vio, escuchó, le cantaron o le soplaron del cielo. Entonces, empecemos. En el cielo hay calles, Ujú. ya lo dice la Biblia. Entonces, las calles del cielo le pusieron calles a la tierra. Hay autopistas por donde se mueven los querubines y los serafines. Por eso hay autopistas en la tierra. Hay ejércitos en el cielo. Por eso hay ejércitos en la tierra. Dios es un Dios justo, juez justo. Por eso hay cortes celestiales en el cielo Sí, y los también la hombres han tierra. copiado en la tierra. Y así sucesivamente. Nosotros somos un reflejo, una copia de la presencia de Dios y de su forma. Somos semejantes a Dios, ¿verdad? En características. No es que tal vez Dios Ujú. tenga cara de humano y forma de humano, pero si somos así como somos, es porque Dios nos hizo parecidos a Él. Adicionalmente, la tierra en general es copia de lo que hay en el cielo. Entonces, si la tierra es bonita, que es una copia, ahora cómo será el cielo, yo siempre se los digo. Muy Y hermoso. cuando la destruyan y la vuelvan a hacer, ¿cómo le irá a quedar al Espíritu Santo esa segunda versión? Imagínense. Porque va a venir a Hermosísimo. reinar el Rey de Reyes y Señor de Señores. La van a Don hacer, yo creo Jorge, que solo para. Sí, señora. que en esto que usted hablando de los querubines, también Germán Potter dijo que posiblemente cuando Usa tocó el arca, un querubín tiene que haberlo matado, porque el arca no lo puede tocar nadie, solamente los Correcto. sacerdotes. Bueno, Y me parece que tiene razón, sí ¿verdad? tiene mucha lógica. Mucha Porque si lógica, yo sí. soy guardaespaldas del mero mero Ujú. y No alguien llega a puede. meterse cercano a donde está él, y además, recuerde, el sacerdote que no estuviera purificado durante un año, Purificado. llegaba ante la gloria de Dios y lo sacaban con las patas para atrás, con el mecate, Sí, lo sacaban. ¿verdad? Entonces, eh, puede haber sido eso, Sí. y o que solamente la gloria de Dios, porque a Moisés le dijo Dios, métete en la peña, en la grieta, Ajá. y que Jesús, o sea, Jesús es la protección que le dio, porque nadie llega al Padre si no es por mí, dice la Si no palabra es de por Dios. mí. Entonces, si no hubiera estado Jesús protegiendo en la grieta de esa roca a Moisés, la manifestación gloriosa de la presencia de Dios lo aniquila, porque ningún ser humano puede ver a Dios y sobrevivir, porque este estuche no soporta eso. Por eso es que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo con todo su poder y si su potencia máxima que hace el cuerpo, te manda a cero, se nos baja el breaker. Por Se eso que cae. caemos para atrás, desmayados, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta carne no aguanta tanta gloria, ¿verdad? Entonces pueden ser cualquiera de las dos, pero al final ningún ser humano puede soportar estar así frente a la presencia de Dios y sobrevivir así, sobre la nada. Por eso Moisés solo le pudo ver la espalda. La espalda. Seguimos, Dios de Israel, tú estás entronizado otra vez entre los poderosos querubines, vuelve a decir, Sí. ¿verdad? Se manifiestan como nubes. Aquí se reafirma lo que hemos venido hablando. Podemos ver Ezequiel, que ya lo vimos arriba, pero Mateo también lo dice. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto
que la cara le brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Como Pedro, Santiago y Juan reconocieron a Moisés, a Elías, si ellos no estuvieron presentes en esas épocas. Recuerde que Moisés fue antes que Oh, ellos, no sé cuántos muchísimos, años, yo no puedo miles decirle de cuántos años, años. pero cientos de años, ¿verdad? Y Elías, bueno, no sé cuánta es la diferencia entre Moisés y Elías, podría ser interesante buscarla, pero ¿cómo lo reconocieron? ¿Qué fue? Que traía un título, yo soy Moisés, aquí como cuando uno va a un seminario, En el o, o, espíritu o tienen que haberlo Jesús, sentido. o Jesús se los presentó, ¿verdad? ¿Verdad? Ujú. Aquí dice que se aparecieron de una vez, o sea, ellos lo reconocieron. Entonces, podría decirse, sacarse no una teología o una doctrina, pero yo aquí me voy dando cuenta que cuando uno muere, tiene recuerdos, tiene este, eh, ligadura con la tierra, porque entre ellos se pusieron a hablar. Moisés, Moisés conoció a Jesús. No, la Biblia dice que habló con el Padre, no con el Hijo. Pero si lo puso él en la peña y lo protegió, ahí se dio cuenta quién era Jesús. ¿Ah? Y como Jesús es el Hijo de Dios y Moisés está en el cielo y el Espíritu Santo estaba en Jesús y todo lo que pasa en el cielo, el Espíritu Santo se lo cuenta, todo esto se puede relacionar de que por eso es que se conocen, ¿verdad? Yo me pongo a soñar con todas estas cosas para sacarle la sustancia a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. No, quien dice, si están viendo la transfiguración de Jesús con un cuerpo glorificado. No se murieron, no se desmayaron, porque ha habido momentos donde leíamos en la Biblia que, ¿quién era Ezequiel? Estábamos viendo que le, le pusieron Isaías, el Isaías Isaías, también, sí. ajá, Bueno, que se tuvieron que levantar, darle vida. ¿Verdad? Juan cuando fue y Juan llevado al también, cielo, Juan Dios también. tuvo que revivirlo porque tuvo que darle RCP ahí porque se murió de la gloria de Sí. Dios. ¿Verdad? Lo tuvo que revivir, ahí Y dice. Daniel también Bueno, cayó con la presencia del ángel. bueno, ¿verdad? Entonces, cuando vienen glorificando la gloria de Dios, mostrando la gloria, representando la gloria de Dios, de ahí, aquí qué le pasó a la cara de Jesús, qué le pasó a Moisés cuando él venía del monte, encandilaba, para decirlo en palabras sencillas. Reflejaba luz tanto que le tuvieron que poner la capucha. Brilla como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Pero todavía no hemos llegado que se manifiestan como nubes. Vamos a seguir leyendo el 4. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube, oiga, ¿desde dónde? Desde la nube, una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él, ¿verdad? Una vez más, los querubines se manifiestan como nubes, traen la gloria de Dios, transportan el trono y Dios se manifiesta. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. No, ¿quién dice? ¿Sabe lo que es escuchar la voz de Dios? Qué susto. Mateo 26:64. Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, cuando uno le han dicho es que Jesús va a venir en una nube, vamos a saber que aunque se parezca a una nube, lo que está a los pies de Cristo son querubines que lo están Querubines. transportando, porque los querubines son el transporte.
del trono y de la gloria de Dios. Entonces ese caballo blanco va a venir en esa bola de ruedas que vimos antes, con aquella plataforma, que todas las ruedas se mueven igual, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es como una base de transporte, es como una plataforma. ¿Verdad? Mateo 24:30. Uh-huh. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. ¿Verdad? ¿Cuáles son las nubes del cielo? No son esas que yo tengo ahí atrás. Son las nubes de los querubines, porque los querubines se representan como nubes o se observan como nubes ante los ojos humanos, con poder y gran gloria, como una nube, si fuera esas que yo tengo atrás, tienen poder y gloria. No, 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 no. Va a venir en las nubes con poder y gloria. Jesús, imagínense, representando. ¿Y por qué el mundo va a estar en lamento? Imagínense, van a decir, ay, tenían razón los panderetas, Jesús existía, el que era ateo, ¿verdad? Aquí, ya esa parte que les decía yo, que probablemente los que no estén alineados con Dios, no van a tener esa separación, sino porque lo van a poder ver. Pues ya aquí no hay quite, ya no es una sensación, ya no es una conexión espiritual, sino es más bien un asunto que lo están ya, mire, porque hemos visto que la venida de Dios, bueno, de Jesús, cuando viniera en la segunda venida, iba a ser como un relámpago en el cielo que se veía de este a oeste, y que todo ojo lo verá. ¿No? En Hechos 1, de 9 al 10, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Qué chido. Otra vez, nube. ¿Eh? Apocalipsis 1:7. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, inclusive aquellos que lo traspasaron. Usted sabe cuando los que lo traspasaron, los soldados romanos, resucitados, viendo a Jesús, y si tienen recuerdos, como les acabo de decir, van a decir, yo fui el que le metí la lanza, yo fui el que lo latigué, yo fui el que lo escupí, yo fui uno de los que jugamos dados, suertes sobre sus ropas. Yo fui el que le quité la ropa. Yo fui el que hice la corona de espinas. Yo fui el que le metí el clavo de la mano derecha. Yo fui el que le metí el clavo en las piernas. Oh. Yo fui el que le di vinagre en vez de agua. Y tal vez el César. Yo fui el que lo condenó. Y los fariseos. Yo estuve ahí cuando le dijimos, mátenlo, crucifíquenlo y devuélvanos al ladrón. Bueno. Todo eso a mí me sirve como para poner mi mente a ubicarme en el contexto. Les insisto porque creo que es importante que contextualicemos todo esto. Daniel 7:13. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hombre, a un hijo de hombre, descender con las nubes del cielo. Hola Janet, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Todo bien. Bendiciones. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Vea. Solo leemos la cabecita. Sí, que está la luz apagada, está contra luz. Se le dio autoridad, honra, soberanía sobre todas las naciones del mundo. ¿Quién estarán hablando aquí? De Jesús, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno y no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Un rey eterno.
Otra vez vienen como nubes. Lucas 9:34. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió. Y mientras los cubrió, se llenaron de miedo. Aquí no los mató, pero los puso a temblar. Primera Tesalonicenses. Vea todo el montón de versículos que hablan de lo mismo. La esperanza de la resurrección. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún seguíamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes. Vendrán Uber del cielo, llamados querubines, a recogernos para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Verdad? Esto ya es el arrebatamiento. Estas nubes probablemente fueron las que vinieron por el leproso aquel, bueno, no era el leproso, el que tenía llagas, el pobre que estaba en la casa del rico, sentado en la puerta, que le chupaban los perros las heridas, ¿se acuerdan? Lázaro. Gracias, Lázaro, cuando vimos a el Hades y el lago de fuego y el seno de Abraham, que les expliqué todas esas diferencias, que dice la palabra, y los ángeles vinieron por él y lo llevaron al seno de Abraham. A los que no eran de Cristo, no vienen ángeles, va directo al infierno. Apocalipsis 11, los dos testigos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los veían. ¿Verdad? Esas nubes son ángeles, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo que les estaba explicando, que se manifiestan como nubes los querubines. Sí. Ahora vemos lo que les había dicho antes. Satanás era un querubín. Entonces, si los querubines son los que transportan la gloria de Dios, son los que están debajo de la gloria de Dios, son los que están sobre el propiciatorio, son los que protegen y guardan el Shekinah de Dios, son los guardaespaldas, se mueven como nubes, son como torbellinos de fuego, están junto con los serafines. Satanás era el querubín más lindo y más perfecto que había hecho Dios. Y aquí lo vamos a leer. Ezequiel 28 del 12 al 19. Después podríamos hacer un estudio de quién era Satanás, porque pienso que cuando uno conoce a su rival, tiene capacidad para conocer mejor estrategias para vencerlo, porque si usted no conoce a su enemigo, está desprotegido. Ezequiel 28 del 12 al 19. Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile. Entonces yo, como siempre, cuando me encuentro una palabrilla así domingo, me busco qué significa. Dice que endechas es una canción melancólica, triste, de lamento. Voy a cambiarlas de posición, donde el autor generalmente se lamenta del fallecimiento de alguien o por calamidades o desgracias ocurridas. Entonces, cuando uno empieza a cantar con endechas, en alotico sería como saca el violín y empieza a quejarse, ¿verdad? Las endechas se registran desde tiempos bíblicos. El libro de Lamentaciones Lamentaciones. del profeta Jeremías está escrito en una literatura, en un estilo de endechas, ¿verdad? Entonces aquí, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras, oiga cómo hablaba Jesús, bueno, Dios, perdón, de la creación de ese querubín. Tú eras el sello de la perfección. O sea, representaba a Satanás cuando estaba en el cielo, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, él tenía un detalle, fue esculpido. Vamos a ver cómo, no sé si está escrito aquí, pero sí, que primero se crearon sus vestidos y después fue introducido el querubín sobre esas ropas. Entonces, si este querubín tenía ropas,
los otros también. Ujú. Tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. O sea, era una cosa espectacular. En Edén, desde el tiempo de allá, en el huerto de Edén estuviste. O sea, él vivía ahí. ¿Por qué? Porque Dios, su gloria, su presencia, su manifestación visible, era el que hablaba con Adán y Eva. ¿Se acuerdan la interacción que hubo? Con Caín lo Ujú. hizo también en esos tiempos. Entonces tenían que venir querubines para transportar a Dios. Entonces Satanás estaba en el huerto porque él tenía acceso. A donde estaba la gloria de Dios, estaba Satanás. Repito, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Yo no conozco mucho de piedras preciosas, pero las que saben, imagínense. Y aquí empieza a describirlas que ni en la vida las he visto y otras las he escuchado, pero nunca las he observado. De cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, que lo habíamos visto en otro parte del estudio, de los color que era bronce o que era cobre, berilo, iónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas, No. oiga, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Leamos lo bonito. Antes de que lo crearan, ya existían los tamboriles y las flautas de sus vestiduras, que les La acabo de música. decir. Él tenía, a mi entender, hay gente que dice que no, pero yo lo creo así, que la ropa del querubín protector, Satanás, ahora se llama Satanás, tenía los instrumentos musicales pegados en sus ropas. Tu querubín grande, protector, Dios, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Imagínese el acceso, imagínese la gloria, imagínese el sentimiento de ser el mero mero, después de Jesús y del Espíritu Santo, en el reino de los cielos. Qué idiota, qué montón de cosas perdió, porque se enalteció su corazón. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿No? Eh, yo pienso y digo lo siguiente, si nosotros que no somos perfectos nos perdemos, como un ser creado en perfección, como dice aquí, se perdió. ¿Cuál es mi respuesta a mi misma pregunta? Cuando, cuando uno se llena de maldad y descubrimos que maldad es hacer lo que Dios aborrece, eh, porque no somos robots, ni los ángeles ni los humanos, tenemos libre albedrío, se nos permite tomar estas decisiones. Entonces, cuando uno se da una dimensión de lo que representaba este querubín protector, no solo me doy cuenta de lo que fue, sino de lo que se perdió. Por eso está tan cabreado, porque cuando usted se equivoca y se da cuenta que se equivocó, usted anda chivo, anda molesto, anda indignado y tiene ganas de vengarse. ¿Eh? Eso es un sentimiento humano. Ahora un sentimiento de un ángel, ahí se las dejo picando. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo, Dios, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, antes caminaba entre las piedras del fuego, ahora lo tiraron en las piedras del fuego. Se enalteció tu corazón, donde estaba recuerda que no es un corazón que late, no es un músculo, los ángeles no tienen eso, es donde están las emociones, que yo les expliqué, donde está el intelecto, donde está el conocimiento, donde está la personalidad, donde está la forma de pensar, ¿verdad? Que ya yo les expliqué que en el ser humano está aquí, no aquí. Bueno,
aquí, en el corazón. Ese no es el que está hablando. A causa de tu hermosura, imagínese, era tan bello, tan bello, tan bello, que se le fue a la cabeza. Entonces, cosas que no son del tema de los ángeles, pero cuando un hombre o una mujer cree que es la cosa más divina, la última chupada del mango, se está enalteciendo su corazón y eso le va a provocar Sí. perderse de la gloria de Dios. Entonces, la vanidad en este nivel está equivocada. No es que usted va a andar todo desprolijo y sucio, no. Pero cuando usted llega a este nivel de corrupción de su corazón por enaltecerse y llenarse de vanidad, ojo, corrompiste tu sabiduría. ¿Cómo va uno a corromper la sabiduría? Imagínese, si la sabiduría es para que usted no se corrompa, pero aquí es algo contradictorio. Tenía tanto conocimiento, tenía tanta sabiduría que se corrompió, se echó a perder, pues que se la creyó que él era el cosito, y no, ¿verdad? Que su esplendor. Yo te arrojé por tierra, o sea, le majó el hocico en la tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Mm? O sea, él lo va a avergonzar ya, ¿verdad? Cuando él sea atado, ya al final ahí ya ahí no va a haber más tu tía. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. O sea, vivía en un santuario. Tenía un espacio especial, santo, y lo corrompió, lo echó a perder, lo ensució, lo llenó de iniquidades. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. ¿Quién cree que es el fuego de Dios? El Espíritu Santo. Entonces este querubín tenía el Espíritu Santo y se lo sacó. El cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Usted sabe cuando este ser creado cantaba y dirigía los instrumentos de adoración y de alabanza, ¿cómo podría, tal vez por ser perfecto, qué voz tenía? ¿Qué sonido de voz? ¿Qué notas musicales podía producir? ¿Qué producía? ¿Qué presencia de Dios provocaba que descendiera? Ustedes han estado presentes cuando un adorador canta y no ha ni abierto su la boca en su primera palabra y ya a usted se le paran los pelitos de la piel, porque son gente que cuando extienden sus dones de canto, hacen que la presencia de Dios baje. Imagínense, imagínense. ¿A dónde quedé? Ah, bueno. Y el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Posición de silicio, de arrepentimiento, de vergüenza, de humillación. Recuerden que todo eso es silicio, ¿verdad? Recuerden que la Biblia habla que cuando un hijo de Dios, como David, cuando su hijo va a Pero morir, usted la incluye después, se la recoge. eh, se ponen en esa posición con boca y ojos al piso. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Qué maldición más fea. Dios le revela a David cómo debe ser el templo. Jorgito, Señora, entonces eso de que dice que todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti y espanto serás y para siempre dejarás de ser, es que al final va a morir. no va a ser encarcelado. Cancelado. Yo sé que el final de los finales es en el lago de fuego, pero ahí no muere, sino que va a vivir en el lago de fuego todo el tiempo. Sí, claro. Sería muy rico para él morir porque no tendría que pagar. No tendría que sufrir. Si nosotros nos vamos al infierno y eternamente moriremos, porque el que nos trajo a ese lugar o nos ayudó a llegar ahí se va a librar del castigo? No tendría razón.
Sí, sí. Dios le revela a David cómo debe ser el templo. Esto a mí yo nunca lo había leído y yo quedé sorprendido. Dichoso David, qué condenillo que habrá hecho para llegar a esta comunión con Dios. Crónicas 28:19. Todo esto estaba en un escrito. Le dejo el texto completo, es grande, pero es que tenemos que leerlo. Todo esto estaba porque se relaciona a los querubines. Todo esto estaba en un escrito redactado por revelación del Señor a David. Oiga, en palabras sencillas, Dios le revela a David, le dejan los planos, David a su hijo Salomón, le dejó los tesoros, le dejó la madera, le dejó los materiales, le dejó el terreno y nada más Salomón que le tocó construirlo. No es que estoy menospreciando la labor de Salomón, pero ya lo tenía todo preparado. No tuvo que pensar en cómo es, sino que su papá, el papá del papá, el mero mero, le dijo a su papá cómo era la cosa. Y dice que la revelación en el que se explicaban todos los trabajos que había que hacer de acuerdo con el plano. Le leo el Wow. capítulo 19 donde viene. Sí, bueno, aquí está. Bueno, bueno, sí, bueno, léalo, está la tiene. No, porque léalo, solo léalo, ese lo tengo subrayado. léalo, Dice, léalo. capítulo 19, del 28-19, versículo. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Ujú. Ahí está. Todo se lo explicó él. Qué hermoso, ¿verdad? De la mano de Mano Jehová. de Jehová. O sea, él seguro le diseñó De la mano de el Jehová, o templo. sea, Sí, él le él le hizo hizo. el grafiquito, ¿no? Sí, Y lo todo. Qué llevó de hermoso. la mano y le dijo, venga, mijito, venga, vea, para que Ujú. tiene que hacer esto mismo. Cuidado, me hace algo mal. Venga, Con las apréndaselo. medidas exactas, sí. Como pasó con Noé, Ajá, ¿verdad? también. Los Igual, planos del arca, hey, ¿quién se los dio? Dios, obviamente. por supuesto. Da ahí la descripción y todo. Entonces, ¿quién era Noé? Otro amigo de Dios, no de Sí, Jesús, no del Espíritu Santo, de de Dios. Dios, de papito, del mero mero. Y entonces, de ahí tenían que codiarse y comiendo una carne asada, se la contó, ¿verdad? Veamos las dimensiones de estos seres en el templo de Salomón que Salomón construyó. Entonces, les adelanto. ¿Será que como David de la mano del Señor Jehová vio las cosas? ¿Será, pregunto yo, que el tamaño de los querubines es como el que se está en el templo? Se las dejo picando. Primera de Reyes 6. En el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, oiga, pasaron 480 años, casi que la misma cantidad de tiempo que estuvieron presos esclavos. Ujú. El cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Gif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Ahora vamos a leer qué es un codo y toda la cosa, no se me adelanten. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor. ¿Sabes lo que es hacer una casa que es copia del residencial del cielo? Sí, Abad. Contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de que en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera habían hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera
que cuando la edificaban ni martillos ni hachas en la casa. se oyeron en la casa, ni Ni ningún escándalo. otro instrumento de una construcción de prefabricado, la primera construcción prefabricada que hay. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. La tenía 3 pisos. Labró Ujú. pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Oiga, antes de que empezara, no había garantía de que Dios viniera a habitar. Dios hizo un pacto con Salomón, le dijo las reglas del juego. Si él las cumple, yo estoy ahí. Si no, jalo. Y entonces, así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, ya no lo había dicho, revistiéndolas con madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. El cedro es un color cafezusco, ustedes lo conocen, con vetas. Entonces dentro de la casa no había blanco, no había color, era café, el color de la madera. Ahí es lo que nos deja entender. Y hay vigas, había vigas de artesonado. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Imagínense la cantidad de árboles De que madera. requirió. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La Jorgito, casa, por, señora, por casualidad no encontraste ningún dibujito de la casa que estás describiendo. No, no, es no que lo debe ser busqué. una maravilla, ¿verdad? Ver esa madera de cedro con esa madera de ciprés y todo lo que estás diciendo, la altura y todo. Sí. Sí. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Qué Todo era lindo. cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura. Era un cubo. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo Imagínense. cubrió de oro el altar de cedro. Aquí son cosas muy inteligentes. Si usted agarra un pedazo de oro y hace estas dimensiones, ningún humano podría mover esas estructuras, porque pesarían como la mala conciencia. Entonces, ¿qué hicieron? Un recubrimiento, madera de Ujú. cedro en el medio y lo enchaparon en oro. Entonces hacían laminitas, quién sabe qué grosor, pero no es lo mismo un trozo de 20 pulgadas de madera versus un trozo de 20 pulgadas de oro por 20 metros, 20 codos de largo. Era algo Pero eso es inamovible. mucho dinero, ¿verdad? Eso es mucho Okay. dinero. En el Claro. desierto, buscar cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente al lugar santísimo. Yo me tomé a la tarea de buscar en la Biblia cuáles son las cantidades de los tesoros. Entonces, ahora vamos a darnos una idea de la bondad, de las
de la bendición, de la prosperidad en la que vivía David, Salomón, y del desprendimiento del pueblo de Israel para este proyecto. Ahora viene lo bonito con respecto a lo nuestro. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Entonces aquí se pone bonita la cosa. ¿Será que si esto proviene de la visión que Dios dio a David, se lo adelanté, de lo que estaba pasando en el cielo, tendrá esta la altura de los querubines en el cielo? ¿Mm? Ahí se los repito. Una ala del querubín, oiga, tenía 5 codos, y la otra ala del querubín, otros 5. O sea, una envergadura, un ancho de 10 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos. Entonces tenían 10 codos de ancho por 10 codos de alto. Pues estos querubines dentro de la casa, en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, para representar que cubrían todo. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Entonces, para que ya no se piquen mucho cuánto es un codo, vamos a ir aquí. Agarre 10 codos, que son los anchos de las alas totales, por .61, que es el codo, digamos, hay codo hebreo y codo judío. Entonces, al final, entre 4,5 metros y 6,10 metros, depende de la medida que usted utilice, era el ancho de las alas y el alto. Entonces, si hay un bichillo de 6,10 metros y de 4,5 metros, ¿cómo se puede sentir usted frente a eso si usted apenas tiene 1,70 metros en el mejor de los casos? 1,50 m. O 1,50 metros. Entonces hagámoslo 1,50 metros. Entonces 1,50 metros, 3 metros. Entonces son 3 veces más grandes que usted, Zoraida. Sí. Y para el ancho usted extiende una mano de la mitad de su cuerpo a la punta de los dedos y más o menos es 1 metro. Y entonces son 4 metros para allá y 4 metros para allá. ¿Ustedes creen que esas alitas generarán algún ruido cuando se mueven? Por eso que decían que era ensordecedor el ruido de esos querubines. ¿Cómo no se va a tirar uno al piso? Claro. ¿Cómo no se va a palmar uno del susto? Claro. Y se la voy a poner algo que no había pensado, pero se me está viniendo ahorita. Si ellos están debajo de la gloria de Dios, ¿qué tamaño tendrá Dios? Bueno, quién sabe. Debe ser muy grande. Infinito. Sí. Infinito. Estaba pensando yo, bueno, nosotros tenemos al Señor que vino por nosotros a morir por nosotros y nos dejó el Espíritu Santo. Pero con la avaricia que tenemos ahora, imagínense, ese templo sería destruido a pedacitos, ¿verdad? Yo no sé qué pasó con ese templo de Salomón. Y lo saquearon. Lo quemaron. Los romanos. Lo quemaron al final. Pero el lugar santísimo, ese oro, ¿qué pasó con ese oro? El arca Jeremías creo que fue el que le escondió. Por eso está perdida. Sí. Pero el oro lo despegaban el oro con picas. O sea, y todo. El arca era demasiado grande, Jorgito, para esconder eso. Sí, se puede esconder, claro. Por túneles se la llevaron. En la Biblia hay una ordenanza por parte de Dios a Jeremías para que le esconda. Creo que fue Jeremías, no estoy totalmente seguro. Pero él tiene, una de las labores de su ministerio fue esconder el arca. La escondió también que nadie sabe dónde está. Es como
Imagínense Seguro un que lugar era, que Dios le dio, ¿verdad? Un lugar que Dios le dio para esconderla. por supuesto, ahí le mandó ángeles para que le ayudaran, Ajá, o el claro. Espíritu Santo lo teletransportó. Entonces quiero Sí, que dimensionemos que si eran 20 codos la altura del techo y las dimensiones de los lugares para que pudieran entrar estos querubines. Entonces, claro. cuando vienen a saquear estos maleantes romanos, de ahí usted ve una escultura de oro de 6 metros 10 por 4 metros 50 para acá y para allá, de ahí entonces usted dice, de ahí, aquí hay una millonada, más las piedras, más los madera, más los materiales. Por eso fue que la saquearon toda, la destruyeron en partes, ¿verdad? Ujú. Bueno, ¿Cómo pudieron decir una de las maravillas más grandes que hizo el Señor? pues que para ellos no era nada, era un Dios que no existía, de ahí, era un escombro, era basura, era robar, estaban en guerra. Dice, veamos cuántos materiales había para este templo, que fue la pregunta que yo me hice cuando empecé a oír de todo esto. Yo dije, pero ¿cómo va a ser posible? Entonces, ¿qué clase de bodeguita de materiales del lagar o de EPA tenía David que le había heredado a Salomón para construir esto? Y me voy Ni 10 encontrando, lagares se hubieran costado eso. y me voy encontrando esto. Primera de Crónicas 22. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay, oiga qué poquitillo, 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlo. También he reunido madera y piedras para las paredes, aunque tal vez necesite agregar más. Ahí estaba hablando David. Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros Wow. y artesanos de toda clase. Además, cuentas con expertos en orfebrería y platería y trabajadores de bronce y de hierro. Ahora, manos a la obra y que el Señor esté contigo. No, ¿quién dice? Sino, ¿cómo vas a hacer esto? Entonces Ah, yo empecé a dimensionar, porque no recuerdo si era 1800. Sorry, usted que me puede ayudar. ¿Cuánto cuesta un kilo de oro ahora? De Busca oro. ahí en San Google, busque un Ni kilo de idea, oro. ni idea. Yo creo que eran $1,800 o algo así era, no recuerdo. Para que calculemos que una tonelada son 1.000 kilos, entonces 1.000 kilos por el precio que nos dé Zoraida, por 3.400 toneladas, nos damos una pequeña idea de cuántos millones de dólares había guardados en quién sabe dónde. 3.400 toneladas de oro. Cuesta un kilo de oro hoy. Sí, querida. Sí. Ya está Janet rajando con el gallillo. Que Sí, si ahora sí lo rajonada, oí, hoy sí lo oí. que si rajonada. Oiga, Dice que cuestan 57.191,32 dólares. dólares. Bueno, vamos a hacerlo redondeado facilito para que no se les funda la cabeza. Dólares. $57,000 por un kilo. Por 1.000 kilos, que es una tonelada, Ah, son 57 millones de dólares una tonelada. Por imagínense. 3.400 toneladas, se me pone loco la computadora y me dice que son 193.800.000 millones de dólares. Se fue ese templo No, estaba lleno de oro. y sí, con razón. Ya me pregunta por qué lo destruyeron. Imagínense estos limpios romanos. Todos Claro. esos, dice, Y los otros también, los to- asirios y todo todos. ese oro está ahí en Roma ahora guardado. en colones, el precio del gramo de oro, gramo, el gramo de oro, 35,048. La onza, 1.090 y el kilo, 35.048, pues, en colones. Eso multiplicado por 3.400, ¿verdad?
No, primero por 1000 para hacer 1 tonelada y después por Bueno, 3400 para que vea. Entonces, si esos son es más de, demasiado dinero, demasiado dinero. son como la deuda de Nicaragua, Costa Rica y Panamá juntas. Ajá. ¿Verdad? Una exageración. Demasiado. Sí. 193.800 millones de millones. Qué exageración. Sí. Como dice Harrigan, por $10 de ofrenda se pone uno a escatimarse con Dios cuando Él tiene planetas de esmeralda. ¿Se acuerda que les expliqué la semana pasada? Ujú. Sí. Bueno, entonces ahí muestra la pequeña bondad del pueblo de Israel, de David y de Salomón para con Dios. Solo en el oro, Eh, sin contemplar lo demás. Todo lo demás, la Siga, madera. sigue la cosa aquí, porque si no, nos quedamos en otro lado. Ustedes van a decir, ¿esto de qué me sirve con los ángeles? Bueno, a mí sí me sirvió para darle gloria a Dios, que qué clase de bondad tenía David. Por eso lo erigieron como rey y vivió como vivió y podía ser declarado que tenía el corazón conforme al de Dios. Con denillo más dichoso. Primera de Crónicas 29, 3-9. Ay, aquí viene más información para que la lean, pero voy a darle algo. Informacioncilla ahí. David donó más de 102 toneladas de oro de Ofir, que era oro fino. Ofir era como irse a un lugar específico donde el oro era más fino que en cualquier otro lado. Eran minas muy especiales. Eran finos, 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 finos. Y 238 toneladas de plata, ¿verdad? Entonces, aquí viene más información. Aquí viene 3.400 toneladas de hierro, 12 toneladas, 612 toneladas de bronce. Ahí lo pueden leer, está en Crónicas 29, del 3-9. Otros materiales adicionales a los 3.400 toneladas de oro, ¿verdad? Porque era lo que David como rey había adquirido y apartado, más la ofrenda que él dio propia de sus tesoros, que hasta ahorita lo están contemplando. Entonces, esas 3.400 no son las cantidades de toneladas finales de oro, eran más, ¿no? Qué corazón el de David, ¿verdad? No era avaricioso. No. No. Entonces, aquí les traje un dibujito para el tema del propiciatorio, porque cuando se habla del propiciatorio uno queda como chat del palo, ¿y eso qué significa? Entonces, propiciatorio, lo estamos viendo el arca, ahí se las dejé grandotas para que la puedan ver. Ajá. Las Es una, alas y todo. es una representación gráfica de lo que describe la Biblia. Y Las tablas. ahí están los diferentes versículos donde se sustenta por qué era así. ¿Qué había dentro del arca? Ahora lo vamos a ver, que nos vamos a Las enfocar en tablas, la los vara de Aarón. querubines. Ahí están los querubines. Entonces, ¿qué significa propiciatorio? Bueno, hay toda una definición. Propiciatorio es caporet, que significa cubierta en hebreo. En griego es hilasterión, un medio o un lugar de reconciliación. Oiga qué lindo. Cuando el Precioso. sacerdote se preparaba 1 año purificándose para llevar los pecados del pueblo y que delante de la gloria de Dios, aquí, donde estaban los querubines, ahí estaba la gloria de Dios, con un ala para arriba, un ala para abajo. Así dice la Biblia. Entonces, se venía a hacer reconciliación con Dios. Ahora usted y yo no tenemos que hacer tanto mate y no nos reconciliamos con Dios. Qué duro que es el hombre, ¿eh? Qué Sí. corazón más cochino. En su significación más amplia es el apoyo para la cubierta, proviene de la cueva de 4, donde dice que hay la lectura y la traducción aramea del Levítico de Caporet,
como cubierta. O sea, Dios está sobre todo. Es el lugar de reconciliación donde están los querubines. El propiciatorio y las tablas de la ley dentro del arca representaban los principios fundamentales del trabajo de Dios con su pueblo. Era la ley. Justicia anteperada con misericordia. ¿Verdad? Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del sacrificio, la cual asperjaba delante del propiciatorio, con la esperanza de que Dios aceptara a la sangre vicaria de la reconciliación como evidencia de la confesión de sus pecados y obtener para ellos la misericordia. Esto era bañado de oro. Luego lo bañaban de sangre para que se purificara el pueblo. Ahí estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que había reverdecido y un maná que se guardó como evidencia del milagro que Dios hizo al pueblo de Israel, que no se pudrió. Es el único maná que no se ha podrido hasta la fecha. Cuando encuentren el arca, la destapan y ahí está el maná, pura vida, el arca, la vara de Aarón reverdecida y las tablas de la ley. Esos son los tres elementos que van a encontrar dentro del arca. ¿Verdad? Aquí viene una pequeña descripción del propiciatorio que me pareció importante destacar. Todo lo que está ahí descrito en Éxodo 25, del 1 al 22, lo voy a leer rápido para que solo tengamos una idea. La ofrenda que recibían de ellos es la siguiente. Los hijos de Israel ofrendaban oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero, teñido de rojo, piel de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Recuerde que cada sacerdote tenía un pectoral hecho con piedrecitas, de piedras preciosas y oro. Entonces, de estas donaciones, de estas ofrendas, salía la ropa para todos los sacerdotes. Como sacrificaban animales, esas vestiduras se tenían que desechar y hacerle nuevas. Recuerde se que ensuciaban. habíamos descubierto que las telas de los sacerdotes luego las utilizaban para los mecheros y para las ofrendas de lámparas que habían ahí, ¿verdad? El diseño del tabernáculo, de todos sus utensilios, lo harán todo con conformidad con todo lo que yo les mostré en el arca del testimonio. Entonces, aquí Dios les promete a Moisés cómo deberían ser los querubines. Entonces, habló con Moisés primero y le dijo cómo iban a ser los querubines. Y ahí está la descripción. Y luego le enseñó a David, tiempo después, cómo eran los querubines para que los pusiera en el templo. Ojito, pero los querubines y el arca que hizo Moisés tenía que ser más pequeña que la que hizo Salomón. Ah, sí, Porque el pueblo la tenía que cargar por todo el desierto. sí, tenía que trasladarla. Bueno, aquí en el 10 vas a ver las dimensiones. Un metro 10 centímetros de largo, 65 sí. centímetros de Sí, eran ancho más pequeñas. y Sí, 75 centímetros de porque alto. la llevaban en los hombros. Sí. Bueno, los Y eso, querubines, ajá. ¿sí? ¿Qué? Y eso, todo es el arca, todo lo que hubo el tabernáculo, no se sabe qué se hizo eso, porque eso lo perdieron. Es que ya son dos, ¿verdad? Dos que se perdieron. Sí, porque eso, cuando ellos llegaron a la tierra de Canaán. No, no eso, son dos. Esta no, es el la que tabernáculo de Jeremías Moisés escondió. La La otra es destruida. Sí, la porque de Salomón la despedazaron. Destruida. Qué bárbaros. Pero la que ahí lo que guardó había era Jeremías, el lugar santo, sí. la que guardó Jeremías fue la que vino del desierto, entonces. Sí, la de Moisés. La que vino del desierto. Entonces, cosas interesantes que me llamaron la atención. Los querubines eran de oro en este caso y labrados a martillo.
a martillos. Ajá. ¿verdad? ¿Qué Entonces, trabajo? como hay una proporción más pequeña, Es más pequeña, lo estos podían eran de hacer. fundición, Sí. estos eran de fundición, por eso estos dibujitos, estos eran, todo esto, la propiciatorio y los querubines, eran una sola pieza, Ujú. Ujú. no eran partes independientes. Entonces, por eso no se les caía cuando caminaban. Entonces, Ajá, aquí los querubines, dice, Estaban en pegados la- a la tapa. aquí en la pechita dice, eran obra de fundición, se de distingue fundición. junto al propiciatorio porque sería una sola pieza, oro puro, y pesaba increíblemente, ¿verdad? Los querubines otra vez cubren la gloria de Dios, porque dice que van a tener las alas extendidas, ¿verdad? Hablaré contigo desde la parte superior del propiciatorio, porque Dios estaba encima de los querubines. Encima. Ujú. Recuerde que David decía eso en los Salmos, lo leímos antes. Y aquí ya Dios se lo está recordando a Moisés. Hablaré contigo de la parte superior del propiciatorio, de Entre entre los que los dos querubines que están sobre el están, arca del sí, testimonio, él ¿verdad? estaba arriba. Sobre la tapa del arca propiciatorio, Dios hablaba al sacerdote, entre los querubines. O sea, Dios está sobre todo. Eso les decía yo antes, ¿verdad? Ujú. Entonces, la Biblia no se contradice, es bellísima. Moisés vivió no sé cuántos años antes de David, 400, 300, y todo es igual. No hay contradicción. Reina Valera, vamos a irnos a Éxodo, ¿verdad? Entonces, eh, dice aquí el mobiliario del tabernáculo. Hola Liz, bienvenida, buenos días. Además, Bezalel hizo el arca de madera de acacia. Recuerden que la acacia era un árbol que tenía la característica que era madera muy dura, llena de nudos y torcida como las curvas a limón, que medía 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho, Era un y, arbusto. sí, y 65 centímetros de alto. El que un carpintero lograra sacar una tabla recta de un árbol de acacia Todo era una torcido. labor titánica, porque dicen que era la madera más dura que Sí, existía y que ha existido hasta la fecha. Está picante el sol. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor le puso una cornisa de oro. Además fundió para ella 4 anillos de oro para que sus 4 esquinas, y le puso a los anillos en un lado y los anillos al otro lado. Hizo también varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Metió las varas por los anillos en los costados del arca para transportarla. Vamos a detenernos ahí, regresamos al dibujo para que entiendan lo que está escribiendo. Aquí los dibujos dicen que en las esquinas probablemente estaban aquí, el dibujo está mal hecho, pero es representación. Entonces, ¿para qué? Para que no la cargaran como un ataúd, sino que le iban jalando con estos palos. Están aquí, eran recubiertos de oro, ¿verdad? ¿Verdad que los que transportaban el arca tenían que estar en santidad si no morían? Tienen que ser sacerdotes. sacerdotes, Ningún sacerdotes, israelita que no nadie, fuera levita podía estar relacionado con esto. ni Ujú. cerca. Eh, quedamos que viene la gloria judía propiciatoria. Ok. Entonces vea lo que dice el contenido de la tabla. Bueno, ahora en el arca. Ahora bien, incluso en el primer pacto tenían reglas para el culto y un santuario terrenal. Voy a poner ahí silencio. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, nosotros lo vimos ya cuando vimos el tabernáculo, llamada el lugar santo, estaban los candelabros, la mesa y los panes de propiciación. Tras el segundo velo, recuerde que esto eran aposentos, estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro en el arca de pacto totalmente recubierta de oro.
En el arca había una urna de oro que contenía, otra vez lo que les dije antes, el maná, la vara reverdecida de Aarón y las tablas del pacto. Esos son los contenidos del arca, se los recalco para que lo sepan. Por encima del arca, para nuestro tema, estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Antes, cuando vimos que Satanás era un querubín protector. Ellos, estos querubines de la gloria. Entonces hay diferentes categorías de las funciones de los querubines. ¿Ok? Y aquí les puse, otra vez, el lugar de la prominencia, sobre todo, cubre todo. Otra vez los querubines están en un lugar importante. De esto no se puede hablar ahora en detalle. Con todo esto dispuso así, los sacerdotes entrarán continuamente con la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Aquí le está contestando la pregunta de Janet. Pero en la segunda parte entran únicamente, ojo, los sacerdotes. Y esto solo una vez al año. Y siempre llevando sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre significa que hay perdón de pecados. Por eso Jesús entregó su sangre. Sin sangre no hay perdón de pecados. Los que les gustan los tatuajes, cuando usted hace un pacto de sangre, está contaminando su cuerpo, está yendo en contra de la ley de Dios y se está pactando no con Dios, sino con Satanás. Sí. Entonces, en la sangre de los seres de la naturaleza está la vida. Ustedes como animales y yo como animal del reino animalia tenemos sangre dentro de nuestras venas. Todo se representa con la sangre. Por eso los brujos y los hechiceros usan sangre de gallina, sangre de chancho, sangre humana para hacer pactos, porque en la sangre está la vida. Antes, por eso los tatuajes son tan malos. Claro. Porque cuando se hacen tatuajes sangran. Claro. Le ponen las agujas y eso entonces están pactando con lo que están haciendo. La pistola o el instrumento por el cual un tatuador utiliza para transmitir la tinta entra, no sé, 300 veces por segundo a la piel. Entonces claro, usted en un segundo se perforó la piel 300 veces. Es una constante martilleo. Ajá. Si no son 300, son 10, son 20, no importa. La cuestión es que usted está perforando su piel. Y al perforar su piel hay sangre. Entonces, es que yo me voy a ir a hacer con mi sobrina, con mi hija, con mi hermana, con mi novio, con el querido, con la querida. O sea, usted se está pactando con sangre. ¿Con sangre? Con otro, con un anatema, con un ídolo, con una representación gráfica de lo que no hay que hacer. El que me venga diciendo que un tatuaje que dice Jesús te ama es bueno, nunca leyó la Biblia. ¿No? Es un asunto, no es que los que andan tatuados son menos personas que yo, no, ahí no hay discriminación, es un asunto espiritual. No sea bruto, no se pacte con sangre. Antes la gente se pactaba con sangre, cortaban las manos y hacían un trato. Ese sí, tomaban la mano. Ahora ya no se puede hacer porque uno puede tener sida, el otro se la pega. Sí. Ahora, estás hablando de enfermedades, pero también espiritualmente, a la hora de pactar, son demonios. Claro, imagínense. Así es, querida. Y más lo que se pongan. Regresamos al tema nuestro en el 7, dice, pero en la segunda parte entra únicamente sumo sacerdote, y esto solo una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo sigue en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no está abierto. ¿Por qué? Porque no había sangre de Jesús derramada. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente de que las ofrendas y los sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que lo adoran así, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo
de reformarlo todo. Hago un paréntesis, está llegando el 10 de APZ, por ¿cómo se llama? La corita de información. Cuando usted llega y vaya a aborta como mujer, porque quiere tapar un pecado, usted está destruyendo un ser vivo, que usted no lo ve, que tiene 1 centímetro, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 30 centímetros, no sé el tamaño de un bebé, al final 40 centímetros, cuando nace, usted destruyó la vida. Y cuando yo he visto los abortos en los videos, se hace una masa de carne destruida con un instrumento quirúrgico que le van arrancando las manitas, los piecitos, el corazón y la cabeza al bebé. ¿Y qué le sale a un cuerpo humano cuando usted lo desmembra? Sangre. Entonces, cuando usted va a abortar, usted se puso de acuerdo a abortar, usted está impactando la vida suya con la sangre de su bebé muerta. El alma de ese bebé se va al cielo y usted, si no se arrepiente del pecado, va para el infierno por ser una asesina. Y si usted es el papá que contribuyó para que su esposa fuera a abortar, también usted fue cómplice. Que si es un aborto espontáneo, ya son otros 100 pesos. Ya eso es un asunto natural. Ya usted no tuvo que ver en el asunto. Pero si usted se golpeó, tomó pastillas, hizo el balance de la lluvia, se puso al revés y se fue a abortar, ya usted es cómplice. ¿Entiende la diferencia? Pero sí. Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto. Esto lo leo rápido porque lo puse porque es parte importante de nuestra doctrina cristiana y está relacionado con los querubines, ¿verdad? Lo más lindo es esta parte del 12. Y no por medio de la sangre del macho cabrío. Recuerden que los querubines tienen 4 caras. Entonces aquí ya hay un macho cabrío. Ni de becerro. ¿Okay? Entonces recuerden que había cara de becerro, cara de querubín, cara de hombre, cara de ángel, cara de águila y de león, ¿verdad? Depende de donde la lea, varía la descripción, pero al final son 4 caras siempre. Entonces, el becerro representa sangre, sacrificio, Jesús, ¿verdad? Y ahí la vimos. Y sin sangre no hay perdón de pecados. Y está en el propiciatorio porque está la gloria de Dios y nos permite la expiación de los pecados. Porque antes había que ir a ese lugar para expiar los pecados. Ahora usted nada más dice, Jesús, te pido perdón por haber metido las patas y haberme ido con tal mujer o con tal hombre. No lo voy a volver a hacer. Ayúdame a mantenerme limpio. Te pido perdón por el adulterio, la fornicación, o la mentira, etc. Esa es la forma en que usted se arrepiente y expía sus pecados. Porque Jesús es el único que perdona pecados. Ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, ¿verdad? Reafirma sangre y sacrificio de Jesús, representado en los becerros, una de las caras de los querubines. Entró una vez, sola vez, y para siempre en el lugar santísimo. ¿Quién? Jesús, claro. Y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Sí, señora. Por eso es que Satanás hace sacrificios, ¿verdad? En las montañas, tratando de emular al sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y mata bebés, y mata personas, y mata animales, ¿verdad? La sangre. Por eso si usted como médico y Zoraida como enfermera estuvieron en contacto con sangre, por eso yo las llevé a ustedes a pedir perdón y limpieza y santificación de sus manos porque habían tocado sangre. Claro. ¿Verdad? Cuando usted está trabajando con un muerto, tiene que limpiarse las manos porque tocó sangre. ¿Verdad? No es que si usted es carnicero y va a hacer una carne asada, un asado y se llenó de sangre de pescado, de pollo, ya se va al infierno. No. Pero es un asunto con los humanos. ¿Verdad? ¿Verdad? Por aquellos que vayan a ver el video y digan, este más está fuera del tarro totalmente.
Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociaba sobre los impuros, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obra muerta nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. Entonces ahora, ¿qué hacen los mareros? Se comen el corazón de sus enemigos y se tatúan aquí un corazón. Los enemigos, los cavernícolas, los guerreros de ciertas tribus que son Del Amazonas. sí, del Amazonas, que les gusta comer la carne de sus enemigos. Bueno, esos están pactándose con la sangre de sus enemigos. Ahora hay un montón de narcotraficantes, seguidores de este tipo de Pero religiones. también se rompen y se pegan, ¿verdad? También. Además de eso, ¿no? Cuando usted tiene una relación sexual, hay sangrado, hay rompimiento de su piel. Por eso, por la sangre que está microscópicamente ahí derramada, hay un pacto. Por eso que las relaciones sexuales con Raimundo y todo el mundo están prohibidas, y solo con su esposa. Por eso yo las llevo a ustedes en un proceso como mujeres a pedirle perdón, y con hombres cuando vean el video, a pedir perdón por los pecados de fornicación y de adulterio y de sexo ilícito, de masturbación y de sexo anal y de esto y del otro, de todas las porquerías, porque ahí hay derramamiento de sangre. ¿Mm? Es que esto es muy amplio, sí. esto es muy amplio, es que la gente no lo ve porque ¡ah! Sexo anal, ¿cómo va a decirlo, pastor? No, oh. Son estupideces, son cosas, tiene que uno que ver la Biblia como es. No, dejémonos de varas, ¿verdad? La gente es muy hipócrita. Exacto. Lo que hay en el tabernáculo es imitación de lo que hay en el cielo. Oiga qué lindo. Hebreos 8, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, se llama Jesús, el cual se sentó, ¿quién? A la diestra del Dios Padre, de la majestad de los cielos. Oiga, el mero mero, ministro del santuario. Oiga, ese es el título de aquel verdadero tabernáculo que se levantó el Señor y no el hombre, porque lo hizo Moisés, lo preparó David y lo hizo Salomón. Porque todo sumo sacerdote está constituido para representar ofrenda y sacrificio. Aquí ahora viene, ¿se acuerdan de Melquisedec, sumo sacerdote? ¿Ah? Que es una teofanía de Dios, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, porque es el sumo sacerdote, Jesús. Jesús es el mero mero. Todo fue creado, Él es el primogénito de la creación. Vamos al 5 para ganar tiempo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahí nos está diciendo que la tierra es copia de lo que hay en el cielo. ¿Usted quiere ver el cielo? Diga la tierra. No se complique tanto. Lea la Biblia y se da cuenta. Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, a este sí ya fue más descarado, mira hasta todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Él lo vio. Él fue al monte y en el monte fue el elevador para el cielo. Y ahí le abrieron todo. Descubrió cómo era el cielo, cómo era el tabernáculo. Y entonces ahora los orfebres, Dios le puso toda la capacidad y a los carpinteros para hacer las cosas. Yo les había adelantado la semana pasada sobre esto. Los estandartes en el campamento de Israel, que tenían 4 caras, que era el becerro, el león, el águila y el hombre. Y nada más y nada menos la nube de Dios en el centro donde estaba el arca. Y ahora con toda esta información que les he dado, estaba el tabernáculo, estaba el arca, estaba el sacerdote, estaba Moisés, estaban las 12 tribus repartidas en grupos de 3 y en cada punta había un grupo que tenía un estandarte. Por eso hay cobertura a los 4 lados de parte de nuestro Dios. Entonces cuando usted se sienta solo, acuérdese este dibujito.
tiene ángeles a su alrededor, tiene el Espíritu Santo dentro suyo, y Dios está representado en la forma de Jesús con esas 4 caras: león, hombre, becerro, águila, ¿verdad? Entonces aquí me tomé el tiempo de darles un poquito más de información, donde Judá representa el león. Ahí están los versículos para que los que quieran aprender lo vean. El hombre con Rubén, lo que significa, por qué le pusieron ese nombre a él, y ahí está la cita bíblica y el contexto de cómo está ahí. Efraín, que es la otra representación de un toro. El unicornio no lo vean, eso no es un asunto judío. Concentrémonos en el becerro, porque si no van a decir los que vean el video: ¡ah! Con razón no me gustan tanto los unicornios, porque son de la Biblia. No se ubique, no se equivoque. Es un asunto ahí judaico, que lo tenían ahí como Efraín, que simboliza eso. Pero no es que los unicornios están en el cielo y que son de Dios, son de Satanás, representan demonios. Dan, el juez, ¿verdad? Por eso es que el águila viene a juzgar, porque ella está volando y es la que observa todo y todo lo controla. ¿Okay? Además la serpiente, ¿verdad? De ahí viene, ahí está representada, eso es lo que simboliza el nombre de Dan, que significa juez, ¿verdad? Está designado como serpiente, mordiendo a los talones, porque viene a traer juicio, traer juicio, traer juicio, ¿verdad? Por eso es que Satanás es esa serpiente, porque nos provoca entrar en juicio. Cuando usted está mordido por Satanás a través de los pecados, si usted lo hace bien, se presenta delante del Dios Padre en las cortes celestiales, se arrepiente de sus pecados, se le salen los demonios y se pone a cuentas con Dios y se va al cielo. Ahí viene Jesús, entonces Génesis, perdón, y entonces que Él es la roca, que Él es el pastor de Israel. Hasta aquí vamos a tener la tercera parte para que nos dé tiempo. 10 y 22. Sí, querida, de celebrar la Santa Cena. Muchas gracias. Gracias, mi amor, 10 y 18, sí, gracias. Tenía hoy varios asistentes. Ahí están los tronos, las potestades, las autoridades y los gobernadores, que nos quedará para el 2022. Y yo no sé, siempre lo digo, pero es que no me canso. Este tema está tan apasionante y tan lleno de cosas que uno queda... Y no ha venido Cristo antes. No, todavía no viene. No. Que nos toca el arrebatamiento. Cristo viene después Okay. de la tribulación, recuérdese. Entonces vamos a estudiar el arrebatamiento y entonces nos vamos a poner más entendidos. El arrebatamiento ya lo vimos. Ahora lo que vamos a hablar más adelante va a ser sobre los acontecimientos de la tribulación, el anticristo. Hay que conocer sobre el diablo, ¿verdad? Porque la segunda venida nosotros venimos del cielo con Jesús. Ajá. Lo que va a acontecer en la segunda venida es que venimos a luchar con Dios, ¿verdad? Amén. Recuerde que en el arrebatamiento nuestra alma, si estamos vivos, nuestro cuerpo se glorifica, se transforma en un abrir y cerrar de ojos, y nos vamos a reunirnos con Dios en el cielo, montados en querubines, porque dice que son nubes las que van a venir. Los que han muerto antes que nosotros resucitan primero, porque su alma baja, encuentra el cuerpo, Dios transforma el cuerpo, y ellos van primero. Van a ver, se nos adelantan, llegan querubines primero, ellos van en VIP, nosotros vamos en Uber normal, ¿verdad? Yo quiero viajar en querubín. Sí. Bueno, ahí usted Nada, se agarra bien duro del borde de la mesa para que no se caiga. Va bien agarrado, ¿verdad? Bien agarrado, como una mona. Y transformado ya. Sí. Bueno, vamos, hoy en este día voy a detener aquí la grabación.